un mes y 5 días o un mes y 4 días, si no me equivoco. Y cuando nos enteramos de la noticia, un grupo de profesores que damos clases en esta facultad, incluso si no estamos necesariamente adscritos a esta facultad, decidimos que sería un buen ejercicio hacerle un homenaje a una figura como Richard Levins, porque no solo fue un biólogo evolutivo y un ecólogo fundamental en la segunda mitad del siglo XX, sino que se caracterizó por su mirada profundamente interdisciplinaria, donde combinó una preocupación social que lo llevó a la militancia y a la cercanía con Latinoamérica, y una cercanía también con cuestiones filosóficas, y en un sentido filosófico muy interesante, porque él era capaz de dialogar con distintas tradiciones filosóficas, que también es una manera de ser interdisciplinario y que es muy poco usual. Levins fue un ecólogo, un biólogo evolutivo, un filósofo, un activista, que supo mirar a Latinoamérica desde antes de que se pusieran de moda, por ejemplo, los estudios postcoloniales o las epistemologías del sur. Es un gran pionero, no solo en ecología, no solo en pensamiento, digamos, evolutivo, sino también en su pensamiento filosófico y humanístico. Y fue por eso que decidimos organizar este homenaje y tratar de explorar distintas facetas de Richard Levins, facetas donde aparecerá como filósofo, como un filósofo marxista, pero también como un filósofo de modelos, como un ecólogo, como un biólogo evolutivo, como alguien que tenía una serie de preocupaciones que pocas veces se dan. Y bueno, solo mencionar que los que estamos organizando esto somos muchos, el esfuerzo es colectivo. Le agradezco, por ejemplo, a Julio y a todo el taller que Julio encabeza, donde también está Lev, que también estamos juntos ahí en el CEICH, que haya decidido ahora sí que colaborar con los grupos de Naturaleza y Sociedad y Ciencia y Sociedad y el programa de Ciencia y Humanismo, que somos básicamente los que estamos auspiciando esto. Y bueno, sin quitarle más tiempo, la idea de este homenaje es que cada uno de los invitados hablen aproximadamente 10 minutos sobre distintos aspectos de Richard Levins. Entonces, comenzaríamos con las contribuciones de Richard Levins a la ecología y la teoría de la evolución, y básicamente empezaríamos con la doctora Elena Álvarez Bulla, que seguramente ya la conocen, y si no les presento rápidamente que Elena trabaja cuestiones de genética molecular, genética del desarrollo, ecología y evolución de las plantas, y además es presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y coordina el Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo y Evolución de Plantas, y bueno, sobresale porque tiene un gran compromiso social. Entonces, Elena, tienes 10 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias Fabrizio y todos los que han organizado este sentido e importante homenaje a pues nada menos que uno de los grandes biólogos de los últimos años, Richard Levins, muy admirado, querido maestro y amigo también. Richard nos ha dejado, y esto me entristece muchísimo obviamente, creo que es una pérdida fundamental, pero él siempre estará presente a través del gran legado que nos dejó y el ejemplo de un gran académico, de un gran ser humano, cariñoso, profundamente cariñoso, quien combinó su particular creatividad y originalidad en sus propuestas, en los ámbitos sobre todo de la biología del desarrollo, de la biología de poblaciones y sus aplicaciones a la agricultura y la salud pública. Además de ser un excelente investigador, consideró en un ambiente totalmente ajeno a esta forma de pensar crítica, considero yo que es uno de los pioneros de la biología de sistemas complejos, de la agroecología, de la epidemiología crítica y sistémica y de la evolución, que a diferencia de los enfoques darwinistas, reduccionistas, avanzó en este campo de la biología evolutiva una visión también de sistemas complejos, demostrando con base tanto en enfoques teóricos y conceptuales de una claridad realmente sorprendente y también con datos empíricos, que el enfoque sistémico y complejo aporta mucho más que una visión reduccionista, y dejó ver con toda claridad cuáles son las restricciones importantes del reduccionismo. Pero además, Richard Levins no solo fue un gran científico,
como dijo Fabrizio, sino también un incansable luchador a favor de una ciencia verdadera, guiada por el conocimiento, es decir, por los valores epistémicos que deben regir el devenir de la investigación científica, con una ética intachable y en favor siempre de la justicia socioambiental. Pero además que repetir panfletos, Richard siempre profundizó también científicamente en lo propositivo, en el entendimiento de cuáles son las restricciones de la ciencia y del devenir de la tecnología. Sus escritos y conferencias siempre dieron claridad y luz en torno a por qué, a pesar de que contamos con los conocimientos científicos y herramientas técnicas para prevenir, entender, aunque sea parcialmente, y en muchos casos resolver o revertir los problemas más urgentes de atender en cuestiones ambientales, agrícolas o de salud, estos no se resuelven. Y esto lo repitió ahora que nos visitó en el Centro de Ciencias de la Complejidad recientemente. Por el contrario, nos decía Richard Levins, y tenemos que recordarlo, la ciencia a veces se usa para proponer alternativas que no hacen más que profundizar estos problemas. Richard Levins entonces nos explicaba cómo la ciencia y la generación de conocimientos, así como sus aplicaciones, está restringida por la economía política imperante en el sistema capitalista. Muchas gracias. En el sistema capitalista neoliberal que imperante, como decía. Y en estos años recientes, desgraciadamente, se nutre la ciencia de manera preponderante de los llamados negocios basados en ciencia o en tecnología. Pero estos negocios cancelan lo que debe ocurrir en ciencia, que es la guía del conocimiento, para poner por delante de ella no a los valores epistémicos, sino a los intereses corporativos. Y con esto se sesga, en el mejor de los casos y en muchos casos se frena el desarrollo del conocimiento, la generación de nuevos conocimientos de frontera y también la generación de verdaderas innovaciones. Más que hacer un recuento de los aterrizajes concretos y contribuciones en evolución y en ecología, me enfocaré a dos de las contribuciones teórico-conceptuales fundamentales de Richard Levins, que creo que hicieron sus aportes científicos en estas áreas de la ecología y la evolución cualitativamente distintas a las tradiciones de ecología, de biología darwinista, reduccionista, que imperaban y aún imperan en gran parte de estas áreas del conocimiento, incluyendo algunos centros de investigación de México que se dedican a esto. Estas dos aportaciones, que no solamente las enunció, sino las explicó conceptualmente, las demostró teóricamente con modelos matemáticos y luego las fundamentó, los validó con datos experimentales, se refieren a la importancia del enfoque sistémico en vez del enfoque reduccionista y también a ir más allá de los enfoques que enfatizan el mecanicismo y la visión de los sistemas como aquellos en los cuales se puede establecer una causa-efecto lineal unidireccional. Estos enfoques aún se usan, por ejemplo, en biología molecular, pasando por la biología del desarrollo, la ecología, la genética de poblaciones o la evolución, y asumen que todos los sistemas a estos diferentes niveles de organización que son complejos, como puede ser una parcela agrícola o una comunidad viva, los enfoques reduccionistas pueden ser suficientes para aportar entendimiento acerca de ellos. Esto quiere decir que todos estos enfoques reduccionistas, como es la teoría de competencia dominante en ecología de poblaciones, desechan o minimizan el impacto de las interacciones. Y muchas veces estos sistemas subyacentes tienen interacciones y la gran mayoría de estas interacciones son además interacciones no lineales. Entonces, por ejemplo, si hay una asa de retroalimentación positiva negativa, esto nos va a dar un comportamiento oscilante que si tratamos de entender desde una perspectiva reduccionista no lo vamos a entender. Pero si a esta asa de retroalimentación positiva negativa le metemos otra asa de autoactivación a uno de los componentes,
este comportamiento oscilante se convierte en un comportamiento asintótico u homeostático, si estamos hablando de fisiología. Bueno, pues con esta claridad Richard Levins planteó varios ejemplos en los cuales la consideración de este tipo de dinámicas no lineales con retroalimentaciones subyacentes a la emergencia, por ejemplo, de epidemias o al comportamiento de poblaciones en la circundancia de un sistema agroecológico eran imprescindibles de entender. Y planteó varios ejemplos, varios casos de estudio en los cuales demostró cuán importante era considerar las interacciones y las restricciones que emergen de estas interacciones para realmente entender el comportamiento sistémico a nivel ecológico y a nivel evolutivo. Parece algo muy sencillo, pero es muy profundo, porque con este enfoque sistémico, por ejemplo, se puede analizar el absurdo de intervenciones puntuales, como son las intervenciones que caracterizaron a la Revolución Verde o los que ahora caracterizan a la introducción masiva de transgénicos como una solución lineal, mecanicista y casi mágica, casi de balas de oro a los problemas agrícolas, o al entendimiento de las dinámicas y emergencias de la epidemia o inclusive al desarrollo y cómo estos mecanismos de desarrollo escalan al nivel evolutivo. Entonces creo yo que este aporte conceptual y matemático que validó con casos de estudio empíricos y con modelos formales en que propuso una alternativa a la biología reduccionista y mecanicista con estos enfoques de sistemas complejos en donde es imprescindible tomar en cuenta las interacciones. Richard Levins hizo aportaciones fundamentales que siguen impactando desde luego la investigación que hacemos en mi laboratorio, la visión crítica que tenemos de las tecnologías y también la forma en que él enmarcó esta naturaleza sistémica y compleja de los sistemas ecológicos y evolutivos bajo estudios, deja claro cómo hay un sesgo claro, valga la redundancia, en las soluciones tecnológicas y políticas a los grandes problemas y crisis que nos están abrumando desde el punto de vista ambiental y pues también médico, que a veces están retroalimentadas entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque si uno toma este enfoque de sistemas complejos, tomando en cuenta la no linealidad de estos mismos, su carácter altamente no lineal y dinámico, es muy difícil mercantilizar, por ejemplo, genes o secuencias que prometen, y con eso se lucra, con esa promesa, soluciones mágicas o capacidad predictiva, también casi mágica. Eso quiere decir que ya se me acabó el tiempo. Y entonces cierro diciendo que hay un interés no científico, una restricción no científica, sino de economía política, que ha sesgado a la ciencia a seguirse con este mecanicismo y reduccionismo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de mercantilizar y de integrar a la ciencia a los intereses corporativos. Y creo que en la UNAM tenemos una obligación como conciencia crítica y también ética de este país, de seguir esta tradición de Levins, de enfatizar la importancia de estos enfoques sistémicos y complejos para entender la vida, pero también para proponer verdaderas propuestas científicas a los problemas que tenemos enfrente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Siempre se queda uno con el deseo de tener más tiempo. Desafortunadamente no se puede. En el programa aparece ahora Rasmus Winter, pero su contribución en realidad es de la siguiente sección, que es la de filosofía y materialismo. Entonces daremos pie a la intervención de Alejandra Valero. La presento rápidamente. Alejandra es profesora de la Facultad de Ciencias y se especializa en el estudio evolutivo de la conducta animal. Y bueno, como vamos un poco tarde, no diré mucho más. Gracias. Okay.
¿Sí me escuchan bien ahí? Hagamos la prueba, ok. Bueno, gracias a los organizadores por esta invitación y yo nada más les quiero compartir pues un poco que mi primer acercamiento a Richard Lewins, a las ideas de Richard Lewins, fue cuando leí El biólogo dialéctico. El primer capítulo, que se llama Evolución como teoría e ideología, me cimbró. ¿La evolución ideología? Que no, eso estaba reservado como para la religión y para los círculos políticos y así. Pero bueno, los que lo han leído sabrán que en ese capítulo Lewins y Lewontin explicaron de manera muy elocuente la genealogía de la teoría de la evolución. Tal vez lo que más me movió de eso es que gané conciencia de 3 hechos que son fundamentales. El primero es que la ciencia no es objetiva y pura como nos lo habían pintado, porque 2, la ciencia es un producto social, además de ser producto de un contexto económico y político determinado. Y por lo tanto el científico no es solo un objeto expuesto a las fuerzas que mueven el quehacer de la ciencia, sino también es un sujeto que construye y transforma a la ciencia. Bueno, los que han tomado el curso de evolución se darán cuenta que este capítulo forma parte de la introducción al curso de evolución. Lo más curioso es que este capítulo no es un texto sobre evolución, no explica qué es la evolución, no explica la teoría evolutiva, nada de eso. Es un texto que es necesario porque reivindica la naturaleza histórica de la evolución y también el rol del científico en la ciencia. Y eso nos hace responsables, nos responsabiliza de lo que pase en ella. Y sí, lo vamos a seguir promoviendo en el curso de evolución, porque los estudiantes deben estar expuestos a este tipo de textos para que ganen conciencia de esa responsabilidad. Bueno, ya después conocí personalmente a Richard Lewins cuando vino aquí en noviembre del 2013 y dio su plática en este mismo auditorio, en la cual se refería al papel del científico como trabajador de la industria del conocimiento, pero también como activista de un mundo dinámico. Nuevamente me cimbró porque esa no fue una charla sobre evolución o sobre biología de poblaciones, sino fue una provocación abierta y directa a que los científicos perdamos el temor a convertirnos en sujetos políticos dentro de la ciencia. Es decir, que perdamos el temor a las decisiones que afectan diversos ámbitos de nuestra vida. También fue una provocación abierta y directa a que reflexionáramos más sobre nuestra propia práctica, en lo que hacemos cotidianamente. Entonces, bueno, yo estoy aquí para compartir mi reflexión sobre nuestra práctica como docentes. A final de cuentas, eso es lo que he estado haciendo durante muchos años. Soy docente y como docente no hay cosa que me guste más en el salón de clases que escuchar cómo responden los alumnos después de que nosotros mismos los provocamos, ¿no? Entonces, estoy aquí para tratar de responder a esa provocación que hizo Richard Lewins hace 2 años. Pero para empezar a reflexionar sobre la práctica docente no se puede considerar a esta como algo completamente aislado, sino que hay que considerar varios factores a los que está expuesto un científico en su quehacer, ¿no? Por ejemplo, 1, las condiciones materiales de nuestra vida, ¿no? Vivimos en un sistema de relaciones sociales en donde se privilegia el tener sobre el ser, donde todo se está convirtiendo en una mercancía, incluso aquellas cosas que antes no lo eran, como el aire o como el rating de nuestros papers científicos. Bajo este sistema, las personas valen por lo que tienen, por lo que son capaces de acumular y no por lo que son o son capaces de construir. 2, el contexto educativo. Actualmente nos enfrentamos a los vicios de un sistema que obstaculiza la reflexión crítica y que forma alumnos que no se responsabilizan de su propio conocimiento y no lo autogestionan. Ahí, temo decirlo, somos culpables, tanto docentes como alumnos, de que se perpetúe esta situación de cosas. Enfrentamos también a un sistema que privilegia la cuantificación numérica de los conocimientos sobre la calidad de los mismos. Después de todo, pues esto se va a traducir en un promedio general que te va a permitir ser acreedor a una beca del CONACYT o a una beca de postdoc o lo que sea.
y esto te permitirá seguir a pasar a la siguiente fase de acumulación de conocimientos, que es el posgrado, ¿no? Estoy hablando de que en un ambiente donde lo que se presenta como indispensable es precisamente ser acreedor a una beca, la calidad de la reflexión crítica y la construcción del conocimiento pasan a segundo plano. 3, las condiciones de la docencia universitaria. Como decía Levins, en nuestra faceta obrera de científicos estamos en la industria del conocimiento. Como docentes producimos conocimientos, construimos planes y programas de estudio y formamos recursos humanos. En nuestra calidad de obreros, dentro del sistema de producción capitalista, vamos cada vez más perdiendo el control sobre lo que producimos, es decir, cada vez menos tomamos decisiones relativas a la forma en la que queremos producir lo que queremos producir. Quienes toman estas decisiones son pequeños grupos académicos de élite que se ajustan a las demandas del sector oficial. Esto ocurre además en un contexto laboral altamente precarizado, si son profesores de asignatura saben a qué me refiero, y encarnizado, en el cual los profesores también entramos a la competencia por ver quién tiene más puntos en su calificación global después de sumar años de antigüedad, número de publicaciones, grados obtenidos. Pero a ver, espérenme, un profesor de asignatura, ¿en qué momento tiene para hacer investigación y para incrementar su número de publicaciones? Esta calificación de los profesores, que no alcanza a reflejar la capacidad de un docente para ser docente, resulta que vale más que el criterio cualitativo y no cuantitativo de los alumnos, quienes son a final de cuentas los que padecen o bien los que disfrutan el curso que se imparte. Son ellos, los alumnos, son ustedes los alumnos, quienes pueden decidir si el curso tiene un valor de uso o no lo tiene o no lo tuvo. 4, la ciencia y la biología evolutiva actualmente. Bueno, tal vez llegado a este punto ya no es necesario decir que como científicos nos enfrentamos a una ciencia que es como una larga competencia por demostrar los números que acumulamos. Número de artículos, número de citas por artículo, el impacto promedio por todos los artículos publicados, número de proyectos PAPIT con ANSIT y similares aceptados, número de postdocs realizados, número de papers como primer autor, segundo autor, tercer autor, jefe de laboratorio, yo qué sé, número de estudiantes que se han titulado bajo nuestra tutela. En fin, dada esta situación, queda relegado a segundo plano demostrar nuestra capacidad para ser científicos. Es decir, hay tiempo para que nos preguntemos si somos capaces de construir conocimiento de calidad. En cuanto a la biología evolutiva, que es el eje central del curso que impartimos, estamos ante un momento muy importante en el desarrollo de la teoría evolutiva, porque el cambio que Darwin dijo que el cambio evolutivo se debe al cambio en la proporción de variantes fenotípicas en una población resultado del ambiente, que ya ha sido apoyado por la genética, se enfrenta a un nuevo punto de quiebre, pues existen formas de herencia adicionales a la mendeliana que también están contribuyendo al cambio en las poblaciones. El profesor Massimo Pigliucci en este mismo auditorio nos llamó a hacer una síntesis extendida de la teoría evolutiva que considere estas formas de herencia no mendeliana. Nuestro papel como docentes es reflexionar críticamente en estas nuevas propuestas, pero sobre todo ofrecer las herramientas que permitan que los alumnos también lo hagan. 5, el contexto social en el que practicamos la docencia. A ver, una cosa, ¿hay alguna diferencia entre lo que se vive adentro de un salón de clases y lo que se vive afuera del salón de clases? Afuera me refiero no solamente a la Facultad de Ciencias, me refiero también a la calle, cuando interactuamos con la gente, con los comerciantes, con los funcionarios públicos. Yo creo que no hay diferencia entre adentro y afuera del salón de clases. Como docentes tenemos la enorme responsabilidad de reproducir relaciones sociales que nos ayuden a lograr el objetivo que perseguimos. Y es por eso que debemos poner todo nuestro empeño en no reproducir relaciones de poder que son el pan de cada día de nuestra sociedad. Tanto alumnos como maestros venimos cargando por mucho tiempo la mala costumbre de que, por ejemplo, el docente siempre tiene la razón, ¿no? El docente debe saber todo lo que los alumnos preguntan.
El docente debe transmitir conocimientos unidireccionalmente a los alumnos y, ante todo, al docente se le debe respetar y nunca se le debe retar, aunque en la otra dirección de maestro a alumno eso nunca aplique, ¿no? Eso es un sarcasmo. Levins decía que al ser un producto social, la construcción del conocimiento es una construcción colectiva. Entonces, como somos un colectivo de personas con intereses en común dentro y fuera del salón de clases, tenemos un reto importante, y este reto implica que como docentes debemos contribuir a una educación más política. Esto quiere decir que, como somos un grupo social, nos debemos responsabilizar de nuestros asuntos como ciudadanos dentro y fuera del salón, y debemos tomar decisiones activa y colectivamente sobre nuestra convivencia como elementos clave en la educación y en la sociedad. Pero bueno, ¿a qué aspiramos como docentes? Finalmente esa es la respuesta a la provocación de Levins. Nos quedaríamos cortos si solo aspiramos a formar biólogos evolutivos críticos. Sí queremos desarrollar el pensamiento crítico, es importantísimo, pero no solo a formar biólogos evolutivos críticos. Aspiramos, como dijo Levins, a que el pensamiento crítico impregne toda la vida. ¿Sí? No solamente la asignatura de evolución en la Facultad de Ciencias, no solamente lo que pasa en un laboratorio, en una institución de investigación, sino también en la familia, en la sociedad, en la investigación, en la creación de conocimiento y en otros ámbitos. Nuestra labor como docentes no es impartir un paquete de contenidos a un grupo de estudiantes, como si ellos fueran recipientes vacíos que están esperando el conocimiento. Nuestro papel es contribuir a colectivizar la ciencia, a ampliar los estrechos límites que ofrece la ciencia capitalista, como lo dijo Levins, y a ofrecer herramientas teóricas y prácticas para que, llegado un momento crucial de decisión, un momento político, nuestros alumnos sean capaces de tomar decisiones con base en un cuestionamiento constante sobre por qué las cosas son así y no son de otra manera. Que en todo momento de su quehacer científico y social se pregunten, como lo hizo Richard Levins, ¿cómo entra el resto del mundo aquí, en lo que estoy haciendo? Que en todo momento se pregunten si en su quehacer científico, familiar o social están contribuyendo a perpetuar la muerte, la injusticia y el desprecio, o están contribuyendo a transformar la realidad. Eso es todo. Gracias. Pues yo quiero agradecerles, no se vayan, les voy a dar sus constancias, digo, a Elena y a Alejandra por su participación. Muchas gracias, fue muy importante. Creo que ahora sí podemos dar pie a la intervención de Rasmus Winter, que va a mediar entre esta mesa y la mesa que sigue, la mesa que sigue se llama Filosofía y Materialismo Dialéctico. Van a decir que es un poco redundante porque el materialismo dialéctico es una filosofía. Le pusimos este título precisamente porque algunos elementos de la filosofía de Levins van más allá. Por eso, en este esfuerzo interdisciplinario que él hacía de combinar varias tradiciones. Menciono, Rasmus evidentemente no lo ven aquí porque no está, él está en Dinamarca. Les quiero agradecer la invitación. Él trabaja en la Universidad de California en Santa Cruz, trabajó algunos años aquí en la UNAM, pero bueno, ahora trabaja allí y ahorita ni siquiera está en California, está en Dinamarca. Pero bueno, Rasmus es filósofo y tiene una maestría en ecología y se dedica desde hace muchos años al tema de la filosofía de la biología y últimamente ha estado trabajando temas de reificación, en este sentido marxista del término, pero ha tratado justo de llevar esta noción a la filosofía de los modelos en general matemáticos, pero no solamente matemáticos. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Les quiero agradecer la invitación a decir unas palabras aquí en el evento que están haciendo en la UNAM, allá en México. Yo estoy, en este segundo estoy en Boston, en Massachusetts,
con mi amigo Peter Taylor, que también es un ecólogo. Y bueno, ayer hablé con Lewontin por un par de horas y fue muy interesante, muy amena la conversación. Y obviamente hablamos de Dick Levens, que estamos conmemorando en este evento. Fue con mucha tristeza que creo que muchos de nosotros nos enteramos de la muerte, pues, de Dick Levens. Y me alegra que estén haciendo este evento. A mí me pidieron los organizadores que dijera unas palabras sobre Levens como filósofo, no tanto como ecólogo, que hay otras personas en la mesa hoy que pueden decir algo sobre eso, y tampoco como político o activista político, porque, de nuevo, hay otras personas que pueden decir algo sobre eso. Así que voy a hablar por unos minutos sobre Levens como filósofo. Creo que algo que no se reconoce es que Levens fue un filósofo de la ciencia, un filósofo de la biología bastante importante y muy interesante, y dijo algunas cosas, en mi opinión, sumamente importantes que no se han procesado lo suficiente aún. Y voy a hablar sobre 3 temas, siempre hay 3. El primer tema es lo que él llamó trade-offs en el proceso de modelar. El segundo tema es sobre reificación o cosificación de los modelos en la ciencia. Y voy a terminar con el último tema, que es la biología dialéctica. ¿Qué queremos decir con la biología dialéctica? El primer tema es un tema sobre el cual Levens escribió en su libro Evolution in Changing Environments, que supongo que en español sería Evolución en el medio ambientes cambiantes, o bueno, habrá algún título que exista en español. Ahí, en ese libro, en la introducción, él habla sobre que un modelo no puede ser general, realista y preciso al mismo tiempo. O sea, que un modelo que es general, por ejemplo, un modelo que es general no puede también ser realístico. O sea, que hay que pensar que los modelos no los podemos usar como herramientas cabales, herramientas completas que describen todo el mundo. Otra manera de decirlo es que el mapa no puede describir todo el territorio, que hay cosas del mundo que no vamos a poder poner en un solo modelo. Quizás lo que necesitamos es una familia o un agrupamiento de modelos, lo que Levens llamó un cluster of models. Eso es lo que necesitamos, porque un modelo puede ser general, otro modelo puede ser realístico y otro modelo puede ser preciso, por ejemplo. Bueno, podría decir mucho más sobre ese tema, pero creo que ahí lo que Levens introdujo fue una idea muy importante de que ningún modelo puede darnos un recuento uno a uno de lo que el modelo pretende explicar o el referente que es el modelo. Ahora, el segundo punto, y este punto es relacionado con el primer punto. El segundo punto es que Levens, en su trabajo con Lewontin, por ejemplo, en el libro que tienen Dialectical Biology, y también el libro que tienen que se llama Biology Under the Influence, ahí hablan mucho sobre lo que a mí me gusta llamar reificación perniciosa, que es la idea de que muy a menudo tomamos nuestras abstracciones, nuestros modelos abstractos, y pensamos que estamos explicando todo, que estamos explicando todos los parámetros, todas las variables que caben o que supuestamente están en ese modelo. Pero el modelo es parcial, cada modelo es parcial, cada modelo es falso, y como Levens dice, la verdad es el entretejamiento de muchas falsedades.
Él tiene una línea maravillosa donde dice algo así. Y que pensar que un modelo es una descripción cabal del mundo es reificar ese modelo, es cosificar el modelo. Y eso también es un tema, tanto que Levens desarrolló él solo, por ejemplo, en un artículo que a mí me parece maravilloso, que el artículo se llama Dialectics and Reductionism in Ecology. También aparece como un capítulo en el libro Dialectical Biologist, pero más que nada ese capítulo lo escribió Levens. Y ahí desarrolla ideas sobre cuándo convertimos nuestras abstracciones a lo que él llama idealizaciones. Y una idealización es un modelo, una abstracción que llevamos demasiado lejos, que pensamos que describe el mundo cabalmente. Bueno, eso es la reificación perniciosa. Ahora voy a cambiar al último tema, y el último tema filosófico, por decirlo así, es la biología dialéctica. Ahora, la biología dialéctica puede significar muchas cosas. Creo yo, después de haber leído Dialectical Biologist ya casi por, supongo que 20 años o algo así, lo he leído muchas veces y he hablado con mucha gente, por ejemplo con Peter Taylor, que también ha escrito cosas muy interesantes sobre el tema. Dialectical Biologist quizás más que nada es una idea de que siempre hay distinciones, que siempre hay dicotomías que usamos en nuestra misma manera de pensar. O sea, por ejemplo, parte todo, abstracto concreto, reducción o reduccionismo, holismo, análisis, síntesis, y etcétera, etcétera, o modelo mundo, o matemática narrativa, o yo y otro, y así, siempre hay distinciones, la moraleja filosófica que ellos desarrollan en ese libro, más que nada, es la idea de que cada dicotomía es como un complejo, que la dicotomía, la verdad es la interacción de los dos polos dicotómicos. O sea que no necesitamos tanto el reduccionismo como el holismo. Necesitamos, en la ciencia, necesitamos análisis y síntesis. Necesitamos el parte o las partes y el todo. Y eso, la idea es que estas dicotomías no deberíamos de pensarlos como opuestos completamente y que nada más necesitamos o el uno o el otro. Necesitamos ambos y necesitan entretejerse. Esa es, como yo lo veo de manera así muy simplista quizás, la moraleja filosófica de Dialectical Biologist, que es entretejer nuestras dicotomías y no reificar nuestras dicotomías, y entonces hay algunas personas que son reduccionistas y hay otras personas que son holistas. No, la idea es que cada persona, quizás en distintos momentos, pero necesita tomar perspectivas múltiples o plurales. Por un lado, algunas veces ver las cosas desde un punto de vista reduccionista, otras veces desde un punto de vista holista. Bueno, esos son los tres temas, los trade-offs en el proceso de modelar. La reificación perniciosa y la crítica de la reificación perniciosa que tienen Levens y Lewontin. Y por último, la biología dialéctica, que ellos ven como una medicina o una manera de sanar las dicotomías perniciosas que ellos ven en la ciencia. También, por ejemplo, ciencia y cultura o ciencia y sociedad. Necesitamos ambas cosas para una liberación, pues. Claro, hay temas políticos detrás de sus propuestas filosóficas, pero de nuevo dejo los temas políticos a las otras personas en la mesa. Y déjenme terminar, y ahora sí voy a terminar, por último diciendo que en mi conversación con Lewontin lo que me quedó muy claro
es que él sigue muy preocupado por el futuro, muy preocupado por las próximas generaciones, etcétera, pero que él piensa que él ya ha tenido su oportunidad de presentar sus ideas, ya ha presentado estas ideas, y lo que él quiere ahora es que nosotros, las nuevas generaciones, no tanto yo, mi generación, pero los alumnos, las nuevas generaciones, lean y piensen de una manera más crítica, que quizás Dialectical Biologists los inspire y que inspire a los alumnos. Y así termino. Gracias por el evento y espero que disfruten del evento, y buena suerte a las futuras generaciones. Ok, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a seguir con la siguiente mesa y voy a pedirle al doctor Julio Muñoz Rubio que por favor nos acompañe junto con el doctor Octavio Miramontes. Bueno, la siguiente mesa se titula Filosofía y materialismo dialéctico en la obra de Richard Levins. Va a iniciar el doctor Julio Muñoz Rubio, que trabaja en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus líneas de investigación son la filosofía de la biología, las relaciones ciencia y sociedad, la crítica del determinismo biológico y la ciencia e ideología. Por favor, Julio. 10 minutos. Bueno, se le olvidó aquí a Adriana decir que yo soy también profesor de esta facultad en la materia de filosofía e historia de la biología, y en un taller que se llama Teoría de la Evolución, Ideología y Reduccionismo, un enfoque dialéctico, ¿no?, en donde la obra de Richard Levins y de Richard Lewontin son una parte central. Bueno, como solamente se tienen tengo 10 minutos, ¿no? Es muy difícil, me resulta muy difícil a mí separar aquí los aspectos filosóficos de los aspectos más estrictamente biológicos y de los aspectos de la obra o de la actividad política de Richard Levins. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Hay un escrito, obviamente escrito por ahí en el año de 2005, que se llama Viviendo la tesis 11, ¿no? Viviendo en la tesis 11. La tesis 11, ¿no?, es la 11ª tesis de Karl Marx, aquel que está allá pintado y cuya imagen a algunas buenas conciencias les causa, hay un terror tremendo, le tienen que poner ahí una cortina porque no vayan a verlo. Ay, mira, unos obreros ahí levantándose contra el… Ay, ¿no? Algo así como las esculturas que están en el Vaticano, ¿no? Todas las esculturas tienen una hoja de parra en los genitales de las personas que están ahí. Bueno, pero aquí es la Facultad de Ciencias, no el Vaticano. No esperaría que esas cortinas se quitaran. Pero en fin, me estoy yendo por otro lado. Karl Marx escribió en 1845 una cantidad ahí de 11 tesis sobre su colega, en ese momento filósofo, Ludwig Feuerbach. Ambos eran filósofos hegelianos, pero de la izquierda hegeliana, pero Marx estaba a la extrema izquierda. Y en esas son 11 pequeños parrafitos. El 11º es el que pone los pelos de punta, que dice: los filósofos se han ocupado de interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces, Richard Levins, basado en esta idea, escribe este escrito que se llama Viviendo en la tesis 11. Dice: desde que yo era un niño, dice, siempre asumí que crecería siendo tanto un científico como un rojo, es decir, un comunista, pues, ¿no?
más que enfrentar el problema de cambiar, de combinar el activismo y la ciencia, tendrían dificultades para separarlos. Así es como empieza, y luego habla de su abuelo, ¿no? Y, en fin. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante porque Levins lo que nos está diciendo es, ¿no? La ciencia y la actividad política no pueden ir separadas, ¿no? El problema es separarlos, ¿no? Yo tendría problemas para separarlos. Dice, bueno, en fin. La concepción del mundo de la transformación social, ¿no? Y era, bueno, cuando Levins escribe esto hasta la actualidad y desde mediados del siglo XIX, ¿no? La concepción más radical sobre el asunto, está basada en el materialismo dialéctico o materialismo histórico, se usan los dos términos de una manera indistinta, ¿no? Esto es muy importante aquí porque una visión terriblemente vulgarizada de la obra de Marx, de Engels, ¿no? Terriblemente vulgarizada, identifica el marxismo o el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, con un discurso estrictamente de agitación política, ¿no? Esto es totalmente cierto. El marxismo no puede existir sin la beta del elemento, pues, de la agitación política, ¿no? Pero mucha gente llega a identificar esto de una manera muy vulgarizada, como si cada vez que cada quien estuviera refiriéndose a Marx o a Engels, estuviera siendo llamados para establecer las barricadas en una huelga mañana, ¿no? No necesariamente. Desde luego que sí se hace, o incluso cuestiones todavía más extremas, pudiéramos decir, a las armas, compañeros, ¿no? Bueno, esto en efecto nunca lo ocultaron ni Marx ni Engels, ¿no? Pero esto es la cereza del helado, la conclusión de toda una reflexión profunda, muy profunda, acerca del tipo de sociedad en la que estamos, desde un aspecto filosófico, económico, social, etcétera, etcétera, y en donde también una reflexión acerca de la ciencia está incluida, ¿no? Entonces, es la consecuencia, ¿no? El llamado a la agitación política, además, es la consecuencia lógica de romper radicalmente, ¿no? Es decir, de raíz, con los conceptos estáticos, mistificados y fijistas del mundo, o concepciones del mundo, ¿no? De numerosos filósofos para los cuales la esfera del pensamiento y de la ciencia es, pues esto, ¿no? Que está representado en esta escultura famosa de Rodin, ¿no? El pensador, ¿no? Aquella persona que está absolutamente abstraída de su contexto, ¿no? Pensando ahí la profundidad, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Marx rompe completamente con esta cuestión, ¿no? Y es por eso que propone esta tesis sobre Feuerbach, ¿no? Más atrás de Marx y Engels podemos tener al fundador de la dialéctica moderna. La dialéctica tiene muchísimo tiempo, pero la dialéctica moderna, ¿no? La funda Hegel, como un filósofo idealista. Marx y Engels corrigen no tanto el método, sino las bases que Hegel utiliza, ¿no? Planteando que esta dialéctica debe ser una dialéctica, para que sea eficaz, tiene que estar basada en una explicación materialista, no idealista como la de Hegel. Y Engels en particular, que es el otro que está aquí, el otro barbón que está acá, un poquito abajo de Marx, intenta con bastante éxito aplicar los problemas de la metodología dialéctica a los problemas no nada más de la sociedad, la economía más, sino problemas concretos de la naturaleza, y es cuando escribe sus manuscritos que se conocen hoy como la dialéctica de la naturaleza. Richard Lewontin le toman la palabra a Engels, ¿no? Y intentan hacer esta aplicación de los problemas del método de la dialéctica a los problemas de la biología contemporánea, en este libro que ya ha sido citado varias veces, del biólogo dialéctico, y después en la biología bajo la influencia, ¿no? Ellos inician, hay un epígrafe interesante en el biólogo dialéctico, en donde ellos dedican el libro a Friedrich Engels, dicen, a Friedrich Engels, que se equivocó cantidad de veces, se equivocó muchísimas veces, pero acertó ahí donde tenía que acertar, ¿no? Entonces, y comienzan con su libro. Richard Lewins resume en un artículo suyo, ¿no? Que se llama Estrategias de Abstracción, escrito en 2006, resume las ideas de la dialéctica, las tesis de la dialéctica, y dice, lo voy a citar casi textualmente: 1, la verdad es el todo. Esa es una idea tomada de Hegel.
La verdad es el todo. 2, las partes están condicionadas y creadas por los todos. No es cierto que el todo sea, como una visión mecanicista lo asume, la suma de las partes. Los todos son los que constituyen y hacen constituir a las partes, ¿no? Las cosas están conectadas. Las conexiones que existen, las cosas están conectadas más realmente que lo que superficialmente aparece, lo obvio, ¿no? Hay una gran cantidad de conexiones en los sistemas, ¿no? Los sistemas que nosotros observamos, que no aparecen superficialmente. Necesitamos ir más a fondo para entender el conjunto de las conexiones que existen en los sistemas que estamos viendo o que estamos observando. No hay ningún nivel de los fenómenos, esto es muy importante, que sea más fundamental que otros. Cada uno tiene una relativa autonomía y una dinámica propia, pero están ligados también a los demás niveles, ¿no? Número 5, las cosas son de la manera que son porque tomaron un camino, no, un camino en la evolución en un sentido amplio, no, tomaron un camino para llegar a ser como son. No son el resultado de un acto, bueno, no son un acto de creación, sino de un estado permanente que los tenga ahí. Las dicotomías en las que dividimos el mundo, esto se refería a Rasmus aquí en lo que nos decía, ¿no? No puede ser. Bueno, las dicotomías que han dividido el mundo, fisiología, psicología, biológico, social, genético, ambiental, etcétera, ¿no? Son engañosas y confusas, esa visión dicotómica forzada, ¿no? Estos son, de una manera muy resumida, las tesis sobre las cuales Levins construye su modelo. Voy a decir nada más una cosa. Existe un elemento mucho más ahí, que es una idea, una concepción que es muy importante en Levins, es el principio de la interpenetración de los opuestos, ¿no? Que tiene otras maneras, ¿no? O sea, es expresada de otras maneras, ¿no? La unidad de los opuestos, la unidad de los opuestos, la lucha de los contrarios, ¿no? Hay muchas maneras en como esto se expresa. Este principio de la interpenetración de los opuestos, y con esto termino, es una de las cosas más importantes en las que Levins basa su filosofía y su visión del mundo. Significa no que los opuestos, no que los distintos elementos que están interviniendo en un sistema estén meramente interactuando, sino que cada uno de ellos son la condición de la existencia de los demás, son el otro. Yo soy Julio Muñoz y evidentemente no soy ninguno de los demás, pero la relación que estamos estableciendo aquí en este momento, sea como sea, no tienes en esa relación, yo no tengo sentido si no estoy en todos y cada uno de los demás y los demás en mí. Estamos como condición de la existencia de uno, está el otro. La otredad es yo, o como lo expresan los Beatles en el inicio de una de sus… Es que es muy interesante, ¿no? El primer verso de Yo soy la morsa, esta famosa canción de los Beatles, dice I am he, as you are me, as we are all together. Ese es el principio de la interpenetración de los opuestos, ¿no? Y en donde está basada es toda esta concepción dialéctica de Levins, ¿no? Me muero de ganas por entrar en cuestiones de tipo político y demás, pero eso pues les toca a otros, ¿no? Aquí lo dejo, ¿no? Y pues ya no sé por qué a mí me corre el tiempo más rápidamente. Habrá que preguntarle a Einstein algo, ¿no? De qué pasa, ¿no? Porque pues, en fin. Bueno, agradezco al doctor Julio Muñoz y ahora le voy a dar la palabra al doctor Octavio Miramontes, que es investigador titular del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física. Su línea de investigación son los sistemas complejos aplicados a la dinámica de la materia viva. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Ciencias de la Complejidad. Por favor, doctor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien hasta allá atrás? A ver, ahí sí, se escucha mejor. Bueno, voy a pegarme lo más posible al micrófono. Me solidarizo contigo, Julio, que el tiempo te ha hecho trampa, se te ha acabado, se ha agotado muchísimo. Eso me lleva rápidamente a pensar en la ley de la negación, otro de los principios, pero no, ya que te han quitado el tiempo, yo me referiré a eso, es decir, cómo es que vamos a negar la existencia de Julio, que está aquí al lado de mí. Miren,
Les quiero mencionar, este es un número que yo tengo de una revista, se los pongo aquí porque es una imagen que cuando yo era un estudiante me impactó mucho. Es un puño alzado y una mano que extiende un matraz. Esta revista se llama Science for the People. Y yo tengo una colección de estas revistas que de manera un poco extraña llegaron a mí. Y llegaron a mí porque en julio de 1973, bueno, yo era un adolescente, hubo en México y eso está reportado en este número justamente, hubo en México bueno, existe en los Estados Unidos un organismo encargado de financiar la ciencia, que se conoce como la Asociación para el Avance de la Ciencia en los Estados Unidos. Son aquellos que publican la revista Science. En ese año ellos decidieron hacer, copatrocinados por CONACYT, su congreso anual en la Ciudad de México. Entonces, eso lo hicieron en el Auditorio Nacional y junto con los funcionarios, científicos y demás que vinieron a este congreso, pues muchos de la gente del colectivo Science for the People decidieron venirse a México también, ¿sí? Entonces estaban a la salida, yo no estaba ahí, pero esa es la historia que mi padre me contó porque él asistió a ese evento y él recogió esas revistas, pues estaban allí los hippies, como decían, repartiendo estas revistas. En ese colectivo, después supe, participaba de manera decisiva Richard Levins. Entonces esa fue la primera noticia que tuve de su existencia y me llamó mucho la atención entonces esa preocupación y esa denuncia que había sobre la relación que existe entre la manera corporativa en que se hace ciencia en México, fundamentalmente a través de CONACYT, siendo una agencia que no es de ninguna manera un motor, no está pensada para ser un motor del desarrollo de México, sino más bien como una agencia corporativa que algunas veces da dinero a los científicos y está presta a regalar el dinero a las empresas privadas como lo hace hoy en día. Eso estaba denunciado desde el año de 1973, entonces me llamó mucho la atención ese activismo político que caracterizó a Richard Levins. No voy a hablar de eso, también me muero de ganas de hablarlo, pero se lo dejaremos a Germinal y a Lev. Pero ese activismo político de alguna manera está enraizado, y Julio no me dejará mentir, en ese principio 11 del que tú hablabas, cuando Karl Marx dice esto que tú ya habías dicho, pero lo quiero repetir: hasta ahora los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Entonces, como científicos, Richard Levins es algo que tiene constante, una preocupación constante, es cómo vamos desde nuestro papel de científicos a transformar el mundo. Es decir, cómo es que debemos tener un compromiso social, pero no es solo el compromiso social fuera de las aulas, de los salones de aulas, fuera de los laboratorios, fuera de los cubículos. Ese compromiso social debe estar embebido en la manera en cómo hacemos ciencia. Y entonces ahí, de alguna manera, nos conecta con el encargo que yo tengo, que es venir a echar aquí un rollo sobre filosofía y dialéctica. Yo pido disculpas si hay filósofos en el público. Yo sé que los filósofos son muy celosos de su gremio, entonces yo no soy un filósofo, lo siento, pero pues voy a hablar de eso. Entonces, en Levins, y ya lo mencionaba también la persona que nos presentó el video, es una constante en Levins el problema de la dialéctica. Entonces, está este libro que se mencionó, el biólogo dialéctico, que es una colección de ensayos separados, pero que tiene un capítulo específico sobre la dialéctica y la complejidad. Después Lalo va a hacer un comercial sobre otro libro, que es el último libro escrito por Levins, que fue escrito de hecho para nosotros, para ustedes. Es el único libro escrito en español, donde también tiene una sección donde habla sobre esto. ¿Y cómo es que se relaciona entonces la tal de dialéctica con la complejidad?
como ya lo explicaba bien Julio, entonces no necesito repetir nada de eso, hay una reinterpretación sobre la dialéctica de Hegel hecha por Karl Marx y Engels. Este libro, por cierto, está dedicado a Engels, donde esa reinterpretación de alguna manera, cuando recoge las ideas de Hegel, nos lleva a nosotros a pensar que se trata efectivamente